Hablamos con Carla de Aguilar Amat, de nuevo con su diario sonoro desde Estados Unidos, en concreto desde Boston. Hola Carla. Hola Raquel, ¿cómo estáis? Muy bien, un poco acelerada en la presentación, como habrás visto, pero ya me tranquilizo para escuchar el primer tema de tu crónica de hoy. Bueno, pues hoy, como bien dices, estamos en Boston y os quería hablar del Holocaust Memorial, del que ya hemos hablado varias veces Ujú. porque ha sido parte de la actualidad de Boston en el último año. Y ya os había contado un poco sobre la arquitectura de este memorial y también sobre, bueno, pues varios eventos que habían pasado, pero la verdad es que nunca había tenido el tiempo de ir y visitarlo bien. Entonces, este fin de semana sí que lo pude hacer por primera vez y lo había visto, pero desde lejos, ¿no? Y ya desde, o sea, desde enfrente o desde al lado, y ya es muy impactante, ¿no? Estas 6 torres que dijimos de cristal que representan cada campo, pero lo que hice este fin de semana fue hacer el recorrido, porque es como, o sea, la distribución de las 6 torres hace como un paso en el medio y entonces es como si fuera un camino. Entonces hay como una entrada y una salida también, que no tienes por qué entrar desde uno de los dos lados, sino que puedes entrar ya por cualquier dirección, porque además está en el centro de la ciudad, ¿no? Y choca un poco que, por ejemplo, este fin de semana había un evento de pizza en Boston, entonces había música y tal, y esto justo al lado de este memorial, porque Mm. está en el centro de Boston, ¿no? Pero entonces entras en este camino y como que te olvidas de los ruidos de alrededor y porque realmente es muy impactante y no solo la arquitectura, pero también las palabras, ¿no?, que hay escritas en este memorial. Y de esto es de lo que os quería hablar hoy, de las frases, de las citas de personas habían estado en estos campos de concentración y campos de exterminio y pues que sobrevivieron, ¿no? Algunos de los que han escrito estas frases que están ahora en el Memorial de Boston. Y entonces ya, o sea, entrando por los dos lados hay una escritura en el suelo que pone en hebreo y también en inglés, pone remember, como recordar, ¿no? Y Ujú. entonces ya sea pues por los dos lados vas entrando y entonces también en el suelo hay como frases que explican datos sobre los campos de concentración y datos sobre cada uno de los campos que representa las torres, ¿no? Pues en Treblinka tal, en Auschwitz tal, y datos numéricos, ¿no? Y en cambio, en las torres mismas hay mensajes, o sea, frases que dijeron pues estos supervivientes. Y la primera que encontramos, que no está en la torre, sino que está como en un rectángulo, que es como una piedra y que está como a la entrada, es una frase de Martin Niemöller, que es bueno, es un poema, ¿no? De hecho, es este poema tan conocido de primero vinieron por los socialistas y no dije nada porque no era socialista. Después vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío, ¿no? Este poema de Sí. este pastor protestante, que además en sus inicios él había tenido discursos antisemitas, pero después cambió mucho su punto de vista y fue activo, ¿no?, contra el nazismo y de hecho pasó los 7 últimos años de su vida en campos de concentración. Y este Es, es como el poema que inaugura pues este recorrido, ¿no? sí, un Y, poema que siempre se le atribuye a Bertolt Brecht y que realmente no era suyo, claro. sí. Ujú. Y entonces después, pues en las torres, pues vemos frases que dijeron algunos supervivientes, judíos y no judíos, porque hay una frase también, por ejemplo, de Primo Levi, o sea, también de personas conocidas y personas no tan conocidas, ¿no? Y, por ejemplo, así, por ejemplo, también partisanos franceses, o sea, un poco de todo. Por ejemplo, os cuento algunas pues terribles y otras un poco más positivas, ¿no? Por ejemplo, una de un barbero que, bueno, su tarea en el campo de concentración pues era esto, ser barbero, entonces cuenta cómo les dijeron que tenían que hacer, porque los nazis necesitaban el pelo de las mujeres, entonces les dijeron que tenían que hacer creer a las mujeres que simplemente iban a cortarse el pelo, ¿no? Pero ellos sabían que esta era
la última cosa que harían estando vivas, porque después de cortarse el pelo iban directamente al crematorio. O después una un poco más alegre, por ejemplo, es una que habla de una frambuesa y es una chica que sobrevivió, ¿no? Pero que en su momento era judía alemana, fue enviada a un campo de concentración cuando era adolescente y habla de esta frambuesa, que una amiga suya en el campo encontró una frambuesa y al final del día le dio la frambuesa. Y dice, cómo cuando no tienes nada en el mundo y lo único que tienes es una frambuesa y lo que haces con la frambuesa es dársela a tu amiga. O sea, que habla de la amistad en los campos de concentración y esta sí que es una historia muy bonita porque además dice que esta señora, una vez liberaron los campos, se casó con un soldado americano que era el líder de las tropas que estaban rescatando a estas personas. Wow. Qué historias, ¿eh? Sí, y así, bueno, os cuento un par más y Ujú. pasamos al siguiente tema, Muy bien. pasamos al descubrimiento, pero un par más, por ejemplo, una de un chico que dice que cuando supo que sus padres iban a ir al campo de concentración, o campo de trabajo, ¿no? Pensaba, entonces le dio sus mejores zapatos, sin poderse imaginar, claro, lo que pasaría, ¿no? O por ejemplo, otra de una mujer ucraniana que tenía toda la documentación diciendo que era 100% aria y esto lo cuenta otra persona, ¿no? Y dice, vi esta señora que tenía la documentación y no se pudo salvar. O sea, una vez entras en el campo, ya no hay salida, decía. Y Bueno, bueno, pues bueno, hay más, ¿no? Hay muchas, pero os quería así transmitir algunas y un poco, pues sí, transmitir esta sensación, ¿no? Cuando pasas por este monumento. te lo agradecemos mucho. Es siempre muy emotivo hablar de este tipo de mensajes y de recuerdos. Y si te parece, hacemos una pausa y volvemos con el descubrimiento. Vamos a cambiar de tono, me imagino, ¿no? Para el descubrimiento. Sí, sí, cambiamos de tono. ¿Qué nos propones? Pues os propongo una iniciativa que es una iniciativa del Jewish Community Relations Council y es una iniciativa que se llama Reach Out, que quiere decir como, no sé, participa o ayuda, ¿no? O involúcrate. Y de hecho, pues ellos tienen varias iniciativas para oportunidades de voluntariado, ¿no? Y a veces puede ser pues ir a un centro de ancianos o hacer varias cosas más con más consistencia, ¿no? Con hacerlo varias veces. Pero también ahora proponen una actividad que simplemente es un día, que sería el 15 de julio, y proponen ir a limpiar el río Charles. Ayudar, pues esto, no sé, a recoger basura o no sé qué van a hacer exactamente, pero pues esto, a cuidar de las zonas verdes, ¿no? Porque tienen dos eventos el mismo día, uno en el río Charles y otro en el Emerald Necklace, que esto es como una zona verde con varios lagos en el medio y es una zona verde pero en el medio de la ciudad que también tiene pues zonas para caminar, para ir en bici y va uniendo como diferentes barrios y pues esto, el 15 de julio pues esta organización judía pues está animando a la gente pues a participar en cuidar de las zonas verdes. Bueno, maravillosa la iniciativa y bueno, el paisaje que nos describes también. Lástima que haya tanto frío en invierno, Carla. Si no sería paradisíaco Boston, ¿no? Hombre, ahora estamos disfrutando del verano, que el Ujú. verano en Boston es increíble. La verdad es que el otoño también es muy bonito. La primavera es corta porque se acaba el invierno, son como 3 semanas de primavera y ya es el verano. Mm. Pero sí, el invierno es largo, pero después las otras estaciones son muy bonitas. Muy bien. Otra pausa y volvemos. Y terminamos con otro tema de que ya hemos tratado aquí en el diario en tu diario, en el diario americano de Carla de Aguilar Amat. Vamos a hablar de Bamba, ¿no? Del aperitivo este que es tan popular y tan famoso en Israel y que está tan bueno. Pues sí, la verdad es que hemos hablado de Bamba en varios programas
recuerdo que hablábamos de lo que comen los bebés, los Ujú. niños israelíes y lo que comen los niños españoles, ¿no? Sí. Y también pues dijimos que había llegado a los supermercados del Trader Joe, ¿no? Aquí hace casi un año que llegó a Estados Unidos y bueno, como comentamos en el descubrimiento, pues Trader Joe's y tiene su propia bamba, porque los paquetes son diferentes, son muy atractivos, incluso es más barata que en Israel, pero la producen en Israel. Y Ujú. bueno, pues ya casi un año que está la bamba en el supermercado y parece que es un producto que ha venido para quedarse. Eh, Es muy popular, por lo que parece a mucha gente le gusta, no la conocían además, y sobre todo parece que ahora un poco con el verano, pues como que apetece más, ¿no? Comer bamba, como, o sea, se puede comer todo el año, claro, pero es como, no sé, vas a un picnic o vas al parque o vas a tal y parece como que la bamba está Claro. aquí en el paisaje bostoniano. Claro, volviendo al tema que comentábamos del clima, es difícil de comer con guantes. Exacto, es difícil comer con guantes. Sí. Bueno, Pero Carla, ha sido, ¿cómo? pues esto ha sido un éxito. Muy Mm. bien. Pues nos alegramos, como siempre, interesantísima tu crónica, tu página del diario y te convocamos para la siguiente. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros.